Muy buenas tardes, oyentes de Charlemos, les habla Carlos Fernández. Hoy tenemos la presencia aquí en nuestros micrófonos del presidente de Acueductos y Alcantarillado, Juan Manuel Quesada, acompañado de su periodista Jamie Morera, que está haciendo la cámara por allá. Bueno, yo siempre he dicho, don Juan Manuel, que todo presidente de la República tiene como ministro o presidente ejecutivo bastiones que le ayudan, ¿verdad?, a cumplir sus promesas y ejecutar obras importantes que permitan que un gobierno sea efectivo. Ese es el caso de nuestro invitado, prácticamente un soldado de la administración Chávez Robles. Buenas tardes, un gusto tenerte aquí en Tica Visión. Muy buenas tardes, don Carlos, y la verdad que es un gusto nuevamente compartir con usted y con sus oyentes un tema que sin lugar a dudas es de interés para muchos costarricenses, para todos prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo lo ha tratado este 2024, 2025, esa transición? Porque tengo entendido que usted ya tiene listo el Plan Nacional de Inversión 2025, pero hoy vamos a hablar de lo que ha hecho en el 24-25, ¿le parece? Como si fuera un informe de labores, Juan Manuel, que nos diga qué ha hecho, qué logros ha tenido. Bueno, don Carlos, yo creo que para hablar de los logros que tuvimos el año pasado, uno tiene que retomar el contexto en el que se dio. El año pasado fue un año de crisis hídrica, donde enfrentamos la época seca más intensa, don Carlos, y la más extensa de la historia, ¿verdad? La más seca que hemos tenido. Y además de eso, enfrentamos una crisis de contaminación, si recuerda usted el tema de Guadalupe, que fue una de las razones por las cuales yo tuve que venir a tomar la dirección de la IA. Ese fue la tormenta perfecta, ¿verdad?, para que los sistemas de acueductos de la gran área metropolitana cayeran en ese momento. Eso hizo que que el presidente considerara que yo debía asumir la presidencia de la IA para empezar a, como decimos, a sacar agua al bote y enderezar su curso. Una tarea bastante titánica, debo reconocerlo, a pesar de que uno puede coincidir en que la IA es de las dos instituciones más importantes de este país, no porque yo esté aquí, sino porque el tema del agua, que con el agua viene la vida, viene la salud, y viene el desarrollo, la inversión, el empleo. Si usted no tiene agua, no se puede hacer nada. Entonces, creo yo que a pesar de que es una institución de las más importantes, yo considero que es una de las 5 instituciones más deterioradas de este país, en el momento en que la encontré el año pasado. Entonces, ese es el contexto, don Carlos, cuando yo me presento a la IA y lo primero que hago es tratar de entender cómo está el asunto. Y empiezo a ver de que la casa no estaba tan ordenada, ¿verdad? Algo tan básico como entender que el gran negocio de la IA no es vender agua. El negocio de la IA es hacer obra pública, porque si usted no tiene la obra pública no puede llevar el agua. Y la obra pública es algo complejo. Esa es una de las áreas más deterioradas que tenía la IA cuando yo ingresé, y pues eso me implicó dedicarle 2 meses de mi gestión, los primeros 2 meses, a desarrollar un plan. Entonces ahí creo que o un portafolio de proyectos. Creo que ahí podemos empezar a hablar del primer gran logro del año pasado, que fue ordenar la casa y tener un portafolio de proyectos. Hoy está constituido por más de 400 proyectos e iniciativas, ¿verdad? Pero no solo logramos entender cuál era nuestro mapa de proyectos en un portafolio, sino que también, derivado de él, desarrollamos un plan de aceleración de inversión. Un plan de cómo íbamos a ejecutar un montón de recursos que estaban empantanados y que no se estaban moviendo. Ese plan lo constituyen 51 proyectos que echamos a andar de una forma acelerada. De esos 51, que es parte de los logros, Carlos, es que 26 ya los logramos, o están ejecutados o ya están en ejecución. Imagínense qué buena noticia es eso. ¿Y por qué? Porque esos proyectos es inversión en obra pública, inversión en acueductos, en alcantarillados, y en la medida que haya inversión en eso, vamos a poder solventar las necesidades que tiene la gente, solo con una obra pública. Así que creo que es otro de los grandes logros. Ordenar la casa, conformar un portafolio, de eso tener un plan de aceleración de inversión que está dando frutos. Ya el año pasado cerramos con 26 proyectos ejecutados o en ejecución. ¿Qué más puedo hablarle de los logros del año pasado? Bueno, estábamos enfrentando una época seca que además que costó muchísimo salir de ella y restablecer los sistemas en la gran área metropolitana. Yo me propuse de que teníamos que tomar acciones para enfrentar este verano, ¿verdad? Es decir, hagamos cosas para enfrentar el verano que teníamos el año pasado, que fue larguísimo, pero además pensemos en el que viene ahora en noviembre, ¿verdad? Decíamos el año pasado.
Bueno, gracias a Dios nos fue muy bien, y ejemplo de eso es que durante el año, en tiempo récord, con magia, le digo yo, gracias al trabajo de mis equipos de trabajo, logramos habilitar 19 fuentes que incorporan más de 53 millones de litros diarios a nuestros sistemas. Ahí estamos hablando de 15 nuevas fuentes y 4 que fueron mejoras a las que ya se tenían, así que hablamos de 19 nuevos caudales que ingresaron al sistema, y eso nos ha permitido precisamente enfrentar esta época seca, que gracias a Dios, si no lo hemos visto, don Carlos, llevamos casi que a quincena de febrero. Es decir, ya llevamos 3 meses de esta época seca y el agua no nos ha faltado, gracias a Dios, por el tema de la época seca, ¿verdad? Así que creo que es parte de los logros también, esos esfuerzos que hicimos, incorporar más agua a los sistemas y hacerlo de una forma acelerada. ¿Qué otros logros tuvimos? Bueno, yo creo que es importante hablar de que solo el año pasado ejecutamos 29 proyectos de agua potable y, en este caso, en alcantarillado, 4 grandes proyectos. Esos 29 proyectos de agua potable implicaron la instalación de más de 200 kilómetros de tubería que sustituimos, que es tubería vieja, la construcción de tanques, que eso nos va a permitir almacenar y optimizar mejor este recurso y que no se desperdicie. También la construcción de plantas potabilizadoras de agua y también plantas de tratamiento de aguas residuales. O sea, yo creo que en realidad fue un año muy, muy provechoso para la AIA. Obviamente requirió muchísimo trabajo, muchísima disciplina, pero es un ejemplo de que cuando se quiere se pueden hacer las cosas, ¿verdad? El AIA estaba dormido, no tenía una ruta, hoy ya la tiene, ¿verdad? Y es lo que tal vez podríamos hablar también, si le parece, de lo que nos espera este año, que podemos entonces cerrar que el 2024 fue un año muy exitoso, pero para este 2025 lo que yo le voy a recetar a la gente es más trabajo, y con más trabajo, pues más logros, que es lo que los costarricenses quieren ver, ¿verdad? Que en este caso es más obra pública y más necesidades atendidas. En este 2025, don Carlos, queremos gestionar más proyectos que el año pasado. El año pasado ejecutamos 29 de acueductos y 4 de alcantarillado. Este año vamos a gestionar 73 proyectos. 63 son de agua potable y 9 son de saneamiento. Eso implica la gestión de casi 200,000 millones de colones, que es un montón de dinero. Vamos a impactar 60 cantones en las 7 provincias del país, e implican también parte de sus esfuerzos la incorporación de 27 nuevas fuentes de agua para seguir preparándonos para los veranos, para que a la AIA no le vuelva a pasar lo que le pasó en el verano del año pasado, ¿verdad? Que de verdad que las implicaciones de no brindar agua potable a los costarricenses son muchísimas. Y no solo porque el comercio tiene que cerrar, porque no puede vender, porque ¿verdad? No puede hacer los alimentos, por ejemplo un restaurante, no se pueden utilizar los baños, sino también un tema de salud pública. En las casas también tenemos un caos cuando no hay agua. Bueno, nosotros estamos enfocados a buscar esas soluciones. Dentro de las cosas bonitas que pienso yo que vamos a hacer, este año está las mejoras en el acueducto de Buenos Aires de Punta Arenas, la de Colorado de Avangares, que ya es una planta definitiva de potabilización, que tenía muchísimos años de no contar con agua potable. El año pasado inauguramos una planta potabilizadora que es móvil, modular, pero en este caso ya vamos avanzando en el proyecto para que tenga una planta una planta potabilizadora ya definitiva. También vamos a hacer unas mejoras importantes en el Rodeo y Cascajal, vamos a entrarle a Carrillo, Guanacaste, y ni qué hablar de la mejora en el acueducto de Alajuela, en este caso aquí por la Guásima, que ha sido, y el Coco, que esto ha sido toda una cruz que ha llevado toda esta población y que nosotros tenemos dentro de los planes de este año resolverlos de una vez por todas. Y así vamos con una serie de mejoras que también implican inversión en el acueducto de la gran área metropolitana, en los sistemas de la gran área metropolitana, que por cierto, dicho sea paso, don Carlos, lo invito, el lunes vamos a hacer una conferencia de prensa para presentarle a los costarricenses la ruta del agua de la gran área metropolitana, un trabajo que no se había hecho aquí durante años en el AIA, y luego de 8 meses arduos de trabajo en mi equipo de trabajo, hoy ya tenemos esa ruta y la vamos a presentar el lunes. Es decir, estamos realmente trabajando. Lamentablemente, Carlos, y hay que decirlo, nos han heredado las administraciones anteriores un acueducto totalmente obsoleto, que no se le dio el mantenimiento y que hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que la gente no tenga agua. Estamos atendiendo prácticamente en fugas todo el día,
¿verdad? Y el problema de las fugas no es que hay que ir a atenderlas, el problema es que se desperdicia agua mientras se atiende y esa agua no le llega a los costarricenses. Entonces, hay que reconocer que tenemos una infraestructura totalmente obsoleta, vieja, que no se le dio mantenimiento y además tenemos un rezago, Carlos, y eso hay que dejarlo claro, de más de 30 años en inversión en obra pública. Por eso es que en mi gestión nos hemos enfocado mucho en el tema de no solo poner los proyectos en la mesa, sino ordenarnos y priorizar para hacer la maximización de los recursos, en este caso la plata que tenemos disponible para poderlos hacer realidad. Eso es parte de los esfuerzos que estamos haciendo. La brecha es enorme, como le decía, más de 30 años, pero en esta administración el avance que hemos tenido en este año pasado, este año y el otro año va a ser algo impresionante, algo nunca visto. Por ejemplo, la inversión que traía la IA en años anteriores podía rondar los $20 millones. Don Carlos, nuestro plan de aceleración implica la gestión de $260 millones en 2 años, en este 2025, 2026, bueno, y poco parte del 2024, pero si Dios nos sigue ayudando como lo viene haciendo, que no nos va a desamparar, nosotros podríamos estar cerrando, escuche esto, don Carlos, gestionando una inversión de más de $1.200 millones en lo que es este año y el otro. Don Carlos, es una cosa enorme, pero refleja realmente dónde estamos enfocando los esfuerzos, refleja que realmente se pueden hacer las cosas, requiere muchísima disciplina, requiere mucho trabajo, pero parte de eso también es el desarrollo que estamos haciendo a nivel institucional para que la institución pueda dar ese salto y pueda enfrentar todos esos retos en los que estamos trabajando. Ese es el programa Charlemos, transmitiendo desde la sala de sesiones aquí en Acueductos y Alcantarillados, y estamos escuchando a Juan Manuel Quesada, que está dando un informe de labores a la opinión pública. ¿Le molesta algunas críticas que surgen desde la Asamblea Legislativa y tratan de menospreciar un poco su obra? Vamos a ver, don Carlos, yo creo que las críticas vienen no porque sea yo el que esté dirigiendo esta institución, sino por la falta de información o de conocimiento de lo que se está haciendo. Y precisamente yo le agradezco este espacio a usted, porque nos permite transparentar los esfuerzos que estamos haciendo en esta IA que lamentablemente nos heredaron en mal estado, pero que ya hoy va dando muestras de que puede hacer las cosas bien. Cuando he tenido la oportunidad de ir a la asamblea y escuchar algunos comentarios, por ejemplo, las críticas, no a mi gestión, sino la crítica al por qué no ha avanzado el proyecto Orosi II. Y yo me senté con toda la tranquilidad del mundo, les expliqué por qué no había avanzado, quiénes eran los responsables en el pasado, pero que no era un proyecto que no lo teníamos detenido, que más bien lo estábamos acelerando, y les dije, mire, para verdad es el tiempo. No podemos pensar en poner los huevos en una sola canasta. Orosi II es un proyecto importante para el país, lo tenemos priorizado, pero no es el único. No es el único. ¿Y qué quería decirles yo con verdad es el tiempo? Que ya yo estaba trabajando en una ruta de agua para la gran área metropolitana, y es la que vamos a presentar el lunes, y ahí van a ver que no era solo un proyectico lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros en esta institución ya estamos pensando de forma inteligente, ya no solo estamos pensando en un solo proyecto que era Orosi II, estamos pensando en proyectos de cortísimo, de corto, de mediano y largo plazo, porque los costarricenses no pueden esperar a que se construya Orosi II para tener agua, no pueden esperar más allá del 2030 para tener agua. Los costarricenses tenemos necesidades ya hoy de agua, y que es producto de que administraciones anteriores no tomaron las decisiones correctas, ¿verdad? Y esa es la razón por la que hoy no tenemos agua, ¿verdad? Porque no hicieron la inversión en obra pública que debieron haber hecho hace 10, 20 y 30 años. Bueno, nosotros estamos ya pensando en eso, tenemos soluciones muy pragmáticas, muy sencillas, obviamente hay que trabajar mucho, pero que podemos ir haciendo en el cortísimo, en el corto y en el mediano plazo mientras terminamos de construir Orosi II. Ese es lo que yo podría decirle a esos que han querido opacar nuestros esfuerzos, ¿verdad? En que el tiempo nos está dando la razón, ¿verdad? Y gracias a Dios ojalá se siga llevando de la forma como se está llevando, por el bien de los costarricenses, no porque sea mi gestión, sino porque realmente el rezago es tan grande, las necesidades son tantas, que ya era hora de que nos pusiéramos a trabajar en serio como lo estamos haciendo ahora. La última vez que lo vi con el presidente de la República fue allá abajito, ¿verdad? En el Bajo los Ledesma, en donde estaba usted dando a conocer pues los alcances de esa megaplanta, y nos gustaría recordar ese momento, qué significó para usted ese palmotazo del presidente. Era como la beatificación de ese esfuerzo, como la aprobación de él y de su gran calidad como funcionario.
Sí, en realidad yo con el señor presidente tengo una comunicación muy directa, totalmente directa con él, y además de eso constante, y eso nos permite, digamos, abrir los espacios para yo estar rindiendo cuentas. Así que creo que el reconocimiento que el presidente ha hecho a mi labor, tanto en Recope como aquí en el AIA, es producto de esa comunicación, y además de que compartimos, digamos, ideales o el interés de que realmente estas instituciones vuelvan a surgir y se dediquen a hacer lo que tienen que estar haciendo. Así que es propio, diría yo, de una muy buena relación con mi jefe, que en este caso es el presidente de la República, que a él le permite seguir el pulso de los grandes avances que vamos teniendo. ¿Esa planta cómo opera? Porque uno pasa por ahí y uno solo lo que ve es un puente muy bonito y una planta muy moderna, pero ¿qué función está cumpliendo en estos momentos? Bueno, en realidad eso es una planta que está creada, está construida para poder tratar las aguas de esta zona del este y del norte de San José, Coronado y toda esta zona de por ahí. Hoy esa planta ya está funcionando, está tratando como el 30% de las aguas, y también estamos trabajando en los proyectos que van a venir a fortalecer ese proyecto para poder tratar todas las aguas de la gama. ¿Y por qué esto es importante? Porque estamos hablando de que estamos aportando al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la humanidad. Uno de los objetivos es, por ejemplo, el cuidar nuestros océanos. Si nosotros tratamos las aguas, don Carlos, esas aguas no van a ir a parar al río Virilla sucios, no van a ensuciar la cuenca del Tárcoles y no van a ensuciar el Golfo de Nicoya. Imagínense qué bonito es eso. Y si a eso le sumamos de que parte de las prioridades que tiene esta administración es desarrollar el acueducto en Jacó, el acueducto en Quepos y el acueducto en Golfito, don Carlos, estamos hablando de que vamos a ser de los países que más van a impactar a el cumplimiento de ese objetivo de desarrollo sostenible de la humanidad. Y son zonas turísticas también muy importantes, ¿verdad? Sin lugar a dudas, teniendo claro que son zonas que le generan a nuestro país muchísima riqueza y por supuesto a los costarricenses empleo, y cuando hay empleo hay bienestar, ¿verdad? Estamos impactando de una forma, queremos impactar de una forma muy positiva, y el AIA tiene ese músculo para hacerlo. Lamentablemente está dormido, pero ahora vamos hacia adelante con todos estos proyectos. Siempre se ha dicho, don Juan Manuel, que las obras que no se ven no se pueden palpar y no se pueden valorar, y esto es un asunto que tal vez usted lo tiene como en contra, porque a veces usted está ejecutando buenos acueductos y la gente no ve. ¿Qué decirle en saneamiento, qué decirle en acueductos, ya que hemos hablado también de agua? Sí, don Carlos, eso es una realidad, sí, ¿verdad? Hoy nuestra cartera de proyectos implica gestionar más recursos que el mismo CONAVI, por ejemplo. Sin embargo, de las obras de carreteras usted las ve, los acueductos y el alcantarillado no lo ve. Más bien usted lo que ve es la molestia que le generan cuando están haciendo el trabajo y están haciendo el hueco y el polvo y todo eso. Pero yo creo que también hay muchísima gente que valora eso. Ejemplo, San Ramón, donde hemos tenido una comunicación muy cercana con la comunidad, donde estamos remozando totalmente el acueducto de San Ramón, ¿verdad? Había gente que se preocupaba y dice, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con los huecos en la calle? Dígame usted qué quiere. Usted no quiere que hagamos huecos en la calle, por lo tanto usted no quiere que mejoremos el acueducto, ¿verdad? Y eso, ¿qué implicaciones tiene? Y yo creo que la gente va entendiendo de que ese tipo de molestias que se dan son temporales, pero que el beneficio para las comunidades es mucho mayor. Lamentablemente estamos en un país donde estamos acostumbrados a contar con el agua. Digo yo, lamentablemente estamos acostumbrados, es un derecho, pero lo que quiero decir es, no valoramos lo que hay detrás de todo eso, el trabajo que hay, la inversión que hay, y además de eso, o sea, Costa Rica somos somos el segundo país, Carlos, donde es más seguro tomar agua potable del tubo de América Latina. El primero es Chile, el segundo es Costa Rica. ¿Y qué significa esto? Que para nosotros es normal, Carlos, abrir el tubo y tomarnos un vaso de agua. En muchos países del mundo, los que han viajado saben que la recomendación es no tome agua del tubo porque no se puede tomar. Aquí no tenemos ese lujo. Bueno, yo creo que es parte de lo que la gente va valorando también, de que el acceso al agua potable no solo es un derecho, sino es un privilegio que tenemos aquí y tenemos que cuidarlo. Así es, hemos tenido experiencia de recibir, por ejemplo, a turistas, visitantes acá,
y entonces lo primero que hacen es abrir el grifo, pero con desconfianza, ¿verdad? Entonces uno tiene que entrar ahí a la parte promocional y decirle agua potable, no se preocupe, y casi que se admiran, ¿verdad? Usted tiene ahí en sus manos, don Juan Manuel, un vaso de agua transparente, ¿ah? ¿Qué significa ese vaso de agua? Porque uno lo ve muy sencillo. ¿Qué hay detrás de ese vaso de agua? Bueno, detrás de este vaso de agua hay, primero que todo, hay políticas públicas de muchísimos años que nos permiten hoy poder tener esto aquí. Un esfuerzo grande como país de, por ejemplo, pero esta es de la IA, pero muchas asadas, muchas comunidades del país tienen agua gracias al modelo el que apostamos en su momento. Eso me parece muy bueno. Detrás de este vaso de agua hay muchísima inversión, ¿verdad? Muchísima inversión. Imagínense lo que es la cantidad de kilómetros que existen de acueductos en todo este país, ¿verdad? Solo en la gran área metropolitana, para que el agua que viene desde Coronado esté hoy aquí, ¿verdad? O la que viene de Tres Ríos hoy esté aquí. Hay mucho trabajo, hay mucha gente que está esmerada, trabajando 24/7 para que esta agua esté hoy aquí. Los que trabajan en las plantas potabilizadoras, que hacen evaluaciones de calidad cada nada para poder garantizarnos que esta agua la podemos tomar aquí. Detrás de esto hay una esperanza también, detrás de este vaso de agua, porque yo quisiera que mis hijos y mis nietos, si Dios me los da, puedan contar con este privilegio que tenemos hoy. Así que yo diría que ese es el gran significado que tiene el vaso de agua en mis entrevistas, ¿verdad? Además de que me sirve para hidratarme, pero a propósito de su pregunta, yo creo que es más que un líquido, es más que agua para tomar, es mucho trabajo que hay detrás y además esperanza, como le digo. Bueno, también hay sacrificio, hay entrega, hay horas, hombre, laborando, hay también enfrentarse usted a la opinión pública, ir a la Asamblea Legislativa, que lo bombardeen. Yo no sé si al principio, pero cuando usted llegó aquí, yo miraba su rostro de preocupación de ver una casa, como cuando uno va a una casa sucia y dice, ¿por dónde empiezo a limpiarla, verdad? Pero aparte de eso, lo que yo sentí también, porque yo no sé si hubo mano criminal o ustedes pudieron investigar, pero esas contaminaciones de las fuentes y todo lo demás, no sé si ustedes llegaron a una investigación más profunda. Don Carlos, en ese caso nosotros pusimos a disposición de las autoridades judiciales toda la información que teníamos. No nos corresponde a nosotros ejercer la labor de policía, en este caso de policía judicial, de investigar, pero sí de una forma diligente pusimos a disposición toda la información. Don Carlos, hay una realidad. El combustible, la contaminación que se dio en el acueducto en Guadalupe, 2 veces no cae del cielo. Alguien lo contamina, ¿verdad? Y ojalá que las autoridades judiciales tengan éxito en la tarea que tienen, poder determinar quiénes son los responsables y sentar sobre estas personas todo el peso de la ley, porque aquí estamos hablando de que han puesto en peligro la salud y la vida de cientos de miles de personas al contaminar una fuente o un acueducto. Gracias a Dios no pasó nada. Tuvimos 2 emergencias en la misma planta. La primera fue la de enero, que fue una crisis terrible de 10 días sin agua. A estas comunidades de Goicoechea, Moravia, Tibás, más de 120,000 personas sin agua durante 10 días. Pero la segunda la logramos sortear con éxito. Aprendimos como institución de cómo era que se tenía que manejar esas crisis, informamos a la gente inmediatamente cerramos el tubo de la planta y el agua contaminada no pasó a las tuberías, de tal suerte que logramos intervenir, botar el agua sucia, desinfectar todo, lavar todo y volver a echar el agua limpia y garantizarle a estos mismos pueblos en la segunda emergencia agua al siguiente día. ¿Vea usted qué calidad de atender una crisis? Bueno, aprendimos de eso. Creo yo que es parte también de los logros, don Carlos, que no hablamos, pero de los logros del 2024 es todo el aprendizaje de cómo atender las crisis y mantener a la gente informada, que es lo más importante. Le tocó bailar a seco nada más fea, primero lo recibió Recope, ¿verdad?, con robo de combustible, que por cierto Carla Montero se ha vuelto prácticamente una policía, o sea, todos los días hay robo de combustible, más la contaminación del agua. Yo sé que ya no es presidente ejecutivo de Recope, pero ¿cómo ha visto la lucha de Carla Montero? A mí me parece que como costarricenses tenemos que unirnos a esa lucha. Aquí estamos hablando no solo de que hay gente, criminales, que esto es crimen organizado, claro, lo que hay detrás del robo de combustibles, no solo hay criminales haciendo plata, sino que aquí están poniendo en peligro la seguridad energética del país. Y no solo la seguridad energética del país, están poniendo en peligro la vida
de muchísimas personas. Hemos visto casos como en México, donde por fugas en un acueducto, en un polioducto, perdón, explotó un pueblo prácticamente, ¿verdad? Y se murieron cientos de personas. Dios quiere que a nosotros no nos pase eso por culpa de estos irresponsables. Así que en cuanto a la lucha que está dando mi colega, doña Carla Montero, en Recope, a quien saludo, aprovecho para saludarla, yo creo que tenemos que unirnos como costarricenses, denunciar no solo cuando están haciendo el hueco en la tubería, ¿verdad?, para robárselo, sino que también esta gente tiene almacenados los combustibles, los transportan por camiones, huelen. Ya hay vecinos, muchos vecinos han denunciado que a la par de su casa hay todo un búnker de combustible. Bueno, hacer un llamado a la gente para que denuncie también ese tipo de cosas y ojalá acabar con estos criminales. Bueno, ya en la parte final me gustaría conocer si existen proyectos para la reutilización de agua en sectores industriales o agrícolas, porque eso forma parte, digamos, de cómo usted puede hacer un buen uso del agua a través de las políticas públicas. Sí, en efecto, el tema de las políticas públicas es algo importante que necesitamos seguir desarrollando en este país. Reutilizar y todo lo que es el círculo virtuoso que tiene el agua es algo que deberíamos estar apostando. Nosotros especialmente estamos pensando en eso, en cómo nosotros agarramos agua potable, don Carlos, cómo esa agua es utilizada, cómo el agua residual es tratada para que vuelva a llegar a los ríos y llegue limpia, ¿verdad? Y así para todas las actividades, las agropecuarias, las comerciales, las domiciliares, ¿verdad? Es parte de los esfuerzos que estamos haciendo para devolverle al ambiente un agua, pues, no de la misma calidad con la que la sacamos, pero que no contamina al medio ambiente. Le agradecemos su tiempo y agradecer a Jaime Morera en las cámaras. Muchas gracias, Juan José. Vamos a esperar entonces este informe de labores ya en la parte de la inversión, que ya ha adelantado un poco, pero vamos a estar ahí en esa conferencia de prensa que es muy importante para todos los costarricenses. Así es, don Carlos, invitarlos. Mañana va a estar en vivo, mañana jueves a las 10 de la mañana, la presentación del plan de inversión que tenemos para este y el otro año. ¿En qué consiste lo que vamos a hacer mañana? Hacer una invitación a las empresas del mundo para que vengan aquí, para que vengan a invertir aquí, para que vengan a ayudarnos a construir buenos acueductos, alcantarillado. Es transparentar los esfuerzos que estamos haciendo para, ojalá, en el corto plazo poder desarrollar esta obra pública que tenemos en el mapa. Esa es una invitación cordial para mañana a las 10 de la mañana para presentar nuestro plan de inversión de este y el otro año. Y también aprovecho para invitarlos el lunes a las 10 de la mañana también, en nuestras redes sociales, vamos a estar en una conferencia de prensa brindando detalles de cuál va a ser la ruta del agua para garantizar el agua potable en la gran área metropolitana, un trabajo arduo que hemos hecho en esta administración y que queremos presentar a los costarricenses el lunes a las 10 de la mañana en nuestras redes sociales. Muchas gracias, un placer verlo aquí en este 2025. En las cámaras Jaime Morera y allá en los estudios Remy Bratis, y vamos a seguir con nuestra programación aquí en Ticavisión a través de Charlemos y en nuestros diferentes segmentos.